Marcos capítulo 14. Ya no vamos a seguir con la cena del Señor. Y leemos de los versículos 26 al 31. Marcos 14, versículos 26 al 31. Amén. Dice así, Marcos 14, versículo 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Seguimos, hermanos, ubicados en lo que es lo que estamos diciendo, digamos, la última noche del Señor Jesucristo, en el jueves de la Pascua. Habíamos visto cómo con antelación el Señor Jesucristo, por decirlo así, venía llenando la cuota para que sus enemigos, en este caso los líderes judíos, ya propusieran en el corazón, digamos, ya de manera definitiva, sin retractarse, a este hombre tenemos que asesinarlo en esta semana. ¿Y cómo lo había hecho? Recordemos, confrontándolos, refutándoles sus falsas enseñanzas, refutando, por ejemplo, acordémonos a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, a los distintos líderes judíos, a los escribas en particular. Los escribas dicen, pero no, esto es así, debemos pagar impuestos y el Señor, ellos tratando de ponerlo contra la espada y la pared, más bien el Señor los agarraba a ellos y los ponía contra la espada y la pared. Y ellos llegaron al punto de decir, ya, como decía Marcos, versículo 1, en el 14, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Tenemos al hombre inocente, sin pecado, a los ojos de todos no había cometido ningún pecado y estaban estos hombres entonces buscando cómo prenderle, ¿para qué? Para asesinarlo. Y ahorita estamos como en esos últimos momentos previos en que ya se efectúe la traición de Judas y este mismo llegue y lo entregue, porque recordemos que Judas mismo, como se dice aquí en Costa Rica, había quedado como picado. El Señor lo había o le había dado una lección cuando él intentaba aparentar ser el más piadoso y que podía hacer lo mejor con los bienes de otros, como con la mujer que ungió al Señor Jesucristo. Mejor démosle esto a los pobres porque ese perfume es muy caro. Y Jesús le dijo, no, esta mujer buena obra está haciendo porque está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y después de eso es donde en la narrativa entra entonces cómo Judas fue donde los enemigos del Señor y él va a buscarlos y les dijo, ¿cuánto me dan por la cabeza de Jesús? Y acuerdan ya, 30 monedas. Y estamos como en esos momentos a punto que ya se va a efectuar entonces la traición de Judas. Y antes de que se da el arresto del Señor Jesucristo, teníamos primero la institución de la cena del Señor. Ese momento gozoso en que el Señor con su iglesia experimentaron lo que es, decíamos, esos festines pactuales donde Dios comía en medio de su pueblo. Esto como para recapitular un poco lo que hemos visto hasta el momento. Ahora bien, lo que acabamos de leer, mis hermanos, es esta sección, digámoslo así, profética, donde el Señor, como profeta mismo de su pueblo, como Dios mismo, hablando palabras, le dice a sus discípulos lo que va a acontecer dentro de pocas horas. Y para ver eso en más detalle, vamos a plantearnos 3 encabezados. El primero, un anuncio de la caída. El segundo, el anuncio ignorado. Y el tercero,
la restauración anunciada. Entonces veamos primero el anuncio de la caída. Versículo 26, primeramente. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La tradición siempre era así, que cuando acababa la celebración de la Pascua, se entonaban salmos, los salmos conocidos como los salmos de ascenso, que eran, más que todo, eran salmos de alabanza cuando se estaba entrando al templo. Se dice en la Mishnah que los salmos más cantados para esas épocas eran de los salmos 115 al salmo 118. Así que posiblemente el Señor y sus discípulos estaban ellos mismos cuando dice, cuando hubieron cantado el himno, lo que estaban cantando era alguno de esos salmos en particular. Y son esos salmos que siempre dan ese énfasis de alegría o acción de gracias por los que Dios ha provisto. Veamos breves fragmentos. Por ejemplo, Salmo 115, versículo 12, dice así: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Posiblemente ellos, después de festejar entonces ese festín pactual, ¿se acordaban de qué? De las bendiciones que Dios había derramado sobre Israel, a la casa de Israel, a la casa de Aarón, a los que le temen, a los pequeños y a los grandes. No olvidemos este epíteto de a los pequeños, porque más adelante lo vamos a ver. Jehová bendice, dice, o el Señor bendice a los pequeños de entre su pueblo. Salmo 118 también es otra de esas alabanzas que el pueblo judío usaba para finalizar la celebración de la Pascua y decían, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El festín pactual les recordaba eso, que la misericordia de Jehová era para siempre, como dice el Salmo, de generación en generación. Y asimismo, era lo que había en la mentalidad de los discípulos y asimismo, mis hermanos, debe ser la constante en nosotros. No olvidar que, ¿qué? Que la misericordia del Señor para con nosotros es para siempre. Y ahora, claramente los discípulos entonces venían de un momento, veámoslo así, de alegría. ¿Por qué? Porque ellos creo que de alguna manera podían comprender los momentos redentores que ellos estaban presenciando o siendo partícipes particularmente. Estaban en los preparativos de la inauguración del nuevo pacto, aquel nuevo pacto que el profeta Jeremías había prometido. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y los apóstoles aquí ya, ellos habían celebrado, ¿qué? La copa del nuevo pacto. La alegría o esa expectativa escatológica que ellos podían tener era mucha y creo que se veía reflejada en el tema de cuando hubieron cantado el himno. ¿Por qué? Porque los cantos siempre son ese sinónimo de alegría. Como cuando Santiago en su libro lo pone, si alguno está alegre, ¿cómo expresa esa alegría? Cantando. Aquí entonces los apóstoles y el Señor Jesús están con ese espíritu de alegría. ¿Por qué? Porque el plan redentor de Dios se está haciendo tangible a las manos de ellos. El nuevo pacto está a punto de ser inaugurado por medio de la sangre, le dijo el Señor, que por vosotros es derramada. Y ahora lo que vamos a ver, mis hermanos, es que ese momento de alegría viene a ser eclipsado brevemente. ¿Por qué? Por el anuncio que les va a hacer el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo lo que les viene a decir es, ustedes, mis discípulos, me van a ser desleales. Y le dice eso en el versículo 27. Leámoslo. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Después de ese momento de alegría, de entonar salmos, de que Jehová para siempre es tu misericordia, bendecirá a los que temen, bendecirá a los pequeños, bendecirá a los grandes, el Señor como les echa un balde de agua fría y les dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Estaban cantando posiblemente aleluya y el Señor les dice, ustedes se van a avergonzar de mí. Entendamos ese, os escandalizaréis como ese. Ustedes se avergonzarán de mí. ¿Cuándo? Esta misma noche que ustedes estaban sentados gozosos conmigo a la mesa. Bueno, se van
avergonzar de su maestro. El Señor enfatiza no solo diciendo el día que va a ocurrir, la hora, porque les dice, esta misma noche os escandalizaréis o se avergonzarán de mí, sino que el Señor viene a reforzarlo y lo que les dice es, porque escrito está. Ustedes se van a escandalizar de mí, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice? El Señor usa la profecía de Zacarías capítulo 13, verso 7, y el Señor le dice así. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Vayamos a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Antes de Malaquías. Malaquías antes de Mateo. Zacarías capítulo 13. Leemos del versículo 7 al 9. Dice así. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los hundiré como se hunde la plata y los probaré como se prueba el oro e invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. El Señor Jesucristo trae escena esta posible breve sección que acabamos de leer. Y el Señor lo que les está diciendo es, el profeta Zacarías desde la antigüedad ya había profetizado sobre ustedes que se escandalizarían de mí esta noche. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Cuando el pastor sea herido. ¿Por qué? ¿Cómo lo pone incluso el mismo Marcos? Lo pone tal cual. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que va a pasar aquí, que ya el Señor va dándonos como esas pistas, es la espada de Dios se va a levantar, veámoslo así, contra su pastor, contra el pastor que él mismo ha puesto. ¿Y qué orden recibe esa espada? Hiere al pastor. Esto mismo es lo que va en sintonía con lo que han dicho todos los profetas. Por ejemplo, como ha dicho, creo que el famoso pasaje para nosotros de Isaías 53, cuando dice en el versículo 10, con todo esto, pongamos atención aquí, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién habló? Levántate espada y hiere al pastor. Es Dios hablando, ordenándole a la espada que hiera al pastor. Es lo mismo que nos dice el profeta Isaías. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jesús aquí mismo les profetiza entonces que ellos se van a avergonzar de él, pero va a ser eso mismo parte de los eventos redentores. ¿Por qué? Porque va a ser cuando Dios mismo vuelva su espada contra su pastor, contra ese siervo sufriente que Jehová quiere quebrantarlo. Jesús mismo se había identificado de esta manera como yo soy el buen pastor. Y ahora ese buen pastor dice, la espada de Dios va a venir sobre él. ¿Y qué va a pasar? Sus ovejas van a huir. En lugar, digámoslo así, de quedarse cerca del pastor, lo que como ovejas asustadizas, siguiendo al profeta Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Aquí vamos a ver como esa escena reflejada en Jesucristo y en los discípulos. La herida que sufre el pastor es la que se dispersan las ovejas. Y es ahí donde el Señor mismo les dice, ustedes esta noche se avergonzarán o se van a escandalizar de mí. El pastor va a ser herido, las ovejas no van a querer tener nada que ver con el pastor. ¿Por qué? Porque van a quedar escandalizadas de él. Aquí mismo, mis hermanos, es bueno, creo que de una vez preguntarnos,
¿Qué me dices tú a mí? Tratemos de ir viendo y aplicando. Voy a cambiar un toque el giro o la predicación que tradicional yo trato de hacer, que dejo las aplicaciones para el final. Vayamos viendo desde ya, mis hermanos, cómo esto, ¿qué me dice a mí? Tengamos claro el contexto, los apóstoles gozosos, cantando, saliendo de la última cena con su Señor, y minutos después vienen y se topan con esa noticia como que les echan un balde de agua fría. Ustedes que ahorita están muy felices, dentro de unas pocas horas van a estar escandalizados de mí. Y creo que para mí es inevitable, mis hermanos, no relacionar esto con nosotros mismos. ¿Por qué? Creo que somos nosotros mismos aquí un reflejo de esto cuando podemos estar aquí gozosos, cantando. Y cuando salimos de estas cuatro paredes, puede ocurrir algo muy similar a esto, que nos avergonzamos del Señor, le somos desleales. ¿Y cómo? De N maneras. Tal vez aquí sí podemos cantar y entre nosotros creo que es muy fácil proferir el nombre del Señor, decir yo amo a Cristo, yo amo su ley, pero ya fuera de estos cuatro paredes, ¿qué hay? Un mundo incrédulo que no ama al Señor, que lo odia, y posiblemente la tentación de quedar callado para que no se den cuenta de que soy cristiano, porque qué vergüenza, va a estar ahí a la mano. Así que identifiquémonos primeramente con esto de nosotros también somos esos de que se pueden escandalizar del Señor cuando salimos de estas cuatro paredes, cuando de aquí salimos después de la predicación de la palabra, cuando salimos gozosos, pero ya rumbo a nuestras casas, tal vez de camino, en el carro, en el bus, o llegando a nuestras mismas casas, o entre toda la semana, vamos a tener N de miles de oportunidades para levantar la bandera del Señor o para tristemente quedarnos ahí avergonzados de que somos cristianos. Y es así, mis hermanos, tristemente creo que podríamos afirmar que para muchos de nosotros la gracia de Dios parece ser efectiva solo cuando está ubicada como en el contexto de nuestras santas cuatro paredes, pero ya cuando salimos de aquí nos escandalizamos y callamos nuestra fe cristiana. Y ahí creo que se refiere al tema ese de me van a ser desleales. ¿Cómo? Esos discípulos que estaban con el Señor, que como vamos a ver después, si yo fuera a morir por tu causa, lo hago, dijo uno de ellos. Pero ya cuando viene la hora de la hora, es cuando vemos que si no podemos con cosas pequeñas, si nos avergonzáramos de nuestro cristianismo en las cosas pequeñas, créame que cuando viniera la espada o el balazo, no sé cómo lo quieran llamar, creo que si no podemos negarnos a nosotros mismos, si no podemos hablar de Cristo cuando debemos, mucho menos vamos a poder poner nuestro cuello en la guillotina voluntariamente cuando sea la hora. Y ahí que creo que esa parte a mí me pareció siempre, me van a ser desleales, esta misma noche me van a traicionar. Y creo que muchas veces nosotros nos puede pasar eso, que lleguemos a tener tan buen concepto de nosotros mismos que olvidamos lo débiles y torpes que somos. Y particularmente esa deslealtad, mis hermanos, va para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que sea 100% leal al Señor. Y el Señor nos va a pedir cuentas de cuán leales somos a su reino y a su justicia. A nosotros como hombres nos va a pedir cuentas, por ejemplo, de qué tan leales somos con instruir a nuestras familias a la luz de Cristo. Devocionales familiares, oraciones privadas. ¿Qué tanto le está haciendo leal usted a Cristo como hombre? Igual usted, mi hermana, el Señor le va a pedir cuentas de su lealtad al Señor. ¿Cuánto usted respeta a su marido? O igual usted, hermano o hermanas solteras. El Señor le va a pedir cuentas de cómo usted está siendo leal y contento con el Señor hoy con su soltería. Y ahí que preguntémonos, mis hermanos, ¿de qué manera procuramos el reino de Dios y su justicia en este mundo o fuera de estas cuatro paredes? Porque ahí es donde más claramente se va a reflejar nuestra lealtad. Entre nosotros aquí mismo creo que es muy fácil y todos nos vemos con caras de cristianos, pero afuera es donde nuestra lealtad, donde solo el Señor nos ve, vamos a ser probados.
Ahora veamos también el punto número 2, mis hermanos, que es el anuncio ignorado. El Señor les acaba de decir que esta misma noche todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Vayamos ahora al versículo 29. Dice así, del 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Si hablamos, mis hermanos, de lo que se conoce tradicionalmente como la negación de Pedro, creo que esta misma, no sé, o por lo menos no se inaugura, si se puede decir así. Por ejemplo, aquí en Marcos, cuando si vemos la perícopa del versículo 66, dice así, Pedro niega a Jesús. Creo que la negación de esta que hace Pedro públicamente del Señor, o como Pedro se escandalizó del Señor, comenzó aquí, con esto que acabamos de leer de los versículos 9 al 31. ¿Por qué? Prestemos atención. Tenemos a Jesús mismo diciéndoles a sus discípulos, todos os escandalizaréis de mí. Es Jesús en su oficio, recordemos, Jesús tiene 3 oficios, rey, profeta y sacerdote. Y vámonos aquí, Jesús está en su oficio de sacerdote diciéndole a sus apóstoles lo que va a ocurrir. Dios en la carne hablando. Ese Dios que se dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este mismo Dios hombre que les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Como dice, porque es imposible que Dios mienta. El punto es Dios hablando palabras certeras y les está diciendo con total seguridad que se van a escandalizar de él. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Dios mismo diciéndolo, la Biblia lo dice así. Dios mismo como respaldando su palabra con su misma palabra. Y aquí es donde vemos cuando Pedro, que es donde yo digo que aquí comienza la caída de Pedro, cuando Pedro sencillamente se atreve a decirle a Dios, ¿no? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En el versículo 29. Y es aquí, creo que a mí no deja de impresionarme eso, porque como acabamos de ver, Dios hablando, Dios que no miente y les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí y es como que Pedro le diga, momento, Señor, esos 10 que están ahí, sí, mírenlos, pero yo no me voy a escandalizar de usted. Creo que se está equivocando al decir todos se escandalizarán de mí. Anteriormente, Pedro ya había hecho intentos de hacer recapacitar al Señor. Digamos que esta no es la primera vez que Pedro hace lo mismo. Pedro lo hizo primeramente, creo que tenemos las narrativas en Mateo 16, cuando el Señor ya les estaba diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Pedro venía de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor se lo confirma y le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y de ahí se da la clásica narrativa de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades. Se da ese momento igual que es como, wow, se lo reveló el Espíritu Santo y de un pronto a otro, Señor, ven, no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. ¿Y qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Pedro intenta hacer que el Señor recapacite, como no, se va a morir, ni se le ocurre ir. Y Pedro, y el Señor, aléjate, Satanás. Y aquí mismo lo tenemos muy similar. Dios hablándole y les dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro le dice, casi todos, yo no. Jesús todavía, de hecho, como que conversa con él. Posiblemente ya tenemos la imagen de Pedro, que es como ese hombre terco. No aprendió a la primera cuando el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y ahora viene con otra. No, yo no me escandalizo. Y el Señor se lo refuerza y le dice, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor se lo reafirma con ese
de cierto te digo. El énfasis de la verdad de Dios viene a ser recalcado en esta escena. Es como, es totalmente verídico, Pedro. Todos se escandalizarán de mí esta noche y particularmente tú lo harás dos veces. Antes que el gallo cante, tres veces. Es decir, tú que estás aquí diciéndome que no lo harás, no, más bien lo harás dos veces. Quedarás peor que todos, es lo que le está diciendo el Señor. A lo que viene otra vez ese hombre impetuoso, veámoslo así, y le dice, no, no, Señor, yo puedo morir incluso, pero no lo haré. Es como nosotros hombres porfiándole a Dios, veámoslo así. Y esta seguridad que el Señor Jesucristo cuando le dice, de cierto te digo, es la misma como con la que le dijo al delincuente que estaba crucificado a la par de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre tuvo total seguridad. Imagínense, abrió los ojos en el paraíso, ya cuando expiró su vida de este lado de la eternidad. Y eso pasa, mis hermanos, sencillamente por la dureza de nuestro corazón. Pedro, tú no solo te escandalizarás de mí una vez, sino dos veces. Es más, de aquí a pocas horas, antes que el gallo haya cantado, antes del amanecer, ya me habrás negado. Y aquí se me viene a la mente lo mismo que el Señor le dijo a Caín cuando le dijo, el pecado está a la puerta. Y es lo que vemos aquí al acecho de Pedro. El pecado aquí. El hombre porfiándole a Dios, Dios diciéndole lo que es, y el pecado está a la puerta. Jesús le informó a Pedro esto mismo. Le dijo en Lucas 22:31, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Traduciéndolo a lo tico, mis hermanos, esto es como decirle, Pedro, te vas a ir de boca y ni siquiera vas a poner las manos. Ya como a trigo, te va a meter en ese zarán y te va a hacer así. Y Pedro para aquí, Pedro para allá, que no va a poder hacer absolutamente nada. Tan porfiado que estás diciendo que no te vas a escandalizar de mí, pero la realidad es otra cosa. Satanás te va a hacer para todos lados. Es como, recapacita, eres débil. Y dice el texto, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pedro mismo aquí, mis hermanos, no conocía muy bien su corazón. No conocía muy bien lo débil y lo malo que podía ser. Incluso que se atrevió a decir, hasta yo podría morir por ti si me fuera necesario, pero no te negaré. Y ese espíritu, mis hermanos, veamos lo triste, ese espíritu que tenía Pedro de porfiarle a Dios, tristemente, ¿qué pasa? Le es contagiado a los demás discípulos. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y se ve como ya esas ovejas, cuando le dicen espada hiere al pastor y las ovejas van a ser dispersadas, aquí ya están las mismas ovejas como en ese mismo sentir de porfiándole a Dios. Y ahí ya ve como esa dispersión de las ovejas, digámoslo así, que ya ha comenzado. ¿Por qué? Porque todas van descarriadas como ovejas. El viento se las está llevando desde ya al ignorar las palabras que está saliendo de la boca de Dios que está delante de ellos. Y sencillamente decirles, no, Señor, tú te equivocas, la cosa no es así, yo no te voy a traicionar. Y aquí, mis hermanos, creo que conectándolo con el tema de la lealtad, es aquí mismo donde se ve principalmente cómo se ve reflejada la misma. Y es, ¿cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? Nosotros sabemos lo que aconteció con la narrativa de esta negación de Pedro. ¿Por qué? Ya cuando la vamos a leer después, sencillamente se nos muestra a ese hombre Pedro llorando amargamente cuando escuchó el sonido del gallo, porque lo que el Señor dijo fue verídico. Aquí, mis hermanos, entonces quiero que nos preguntemos eso.
¿Cuál es nuestra actitud cuando la palabra de Dios llega hacia nosotros? ¿Podemos ser de esos que le porfían a Dios como Pedro? De esa clase que la Biblia dice algo claro, pero nosotros lo ignoramos. No olvidemos que la voz de Cristo, mis hermanos, nos habla a través de su palabra. Como lo dijo el Señor mismo, porque escrito está. Esto va a pasar porque escrito está. El instrumento mismo designado por Cristo, por la cual la iglesia, nosotros los creyentes, escuchamos su voz, es eso, su palabra. Es aquel mismo le recordó a sus apóstoles, hombres inspirados por el Espíritu Santo, que la dejaron por escrito. ¿Para qué? Para que quede accesible a nosotros. Y de ahí podemos verlo así, mis hermanos. Dios cuida de nosotros providencialmente, ¿cómo? Exponiéndonos a su palabra. Dios estaba cuidando aquí a sus apóstoles, ¿cómo? Exponiéndolos a su palabra. Escrito está. Se van a avergonzar de mí. Y veamos cómo cambió la actitud. Anteriormente los apóstoles estaban como un examinarse a sí mismos. ¿Seré yo el que lo haga? ¿Seré yo, Señor? Y se preguntaban el uno al otro quién iba a traicionar al Señor. Y como que el efecto de la gracia les pasó. Salieron de las cuatro paredes de la celebración de la cena del Señor y eran otros. Y ahora era, no, Señor, te equivocas. Yo no te voy a traicionar. De ahí que, hermanos, la exhortación quiero que vaya dirigida al punto de eso. Tengamos en alta estima la palabra que Dios tiene para nosotros providencialmente. No la ignoremos. ¿Por qué? Está este vivo ejemplo de lo que pasa cuando alguien ignora la palabra del Señor. El dolor del pecado viene a su vida. A Dios le ha placido providencialmente darnos N cantidad de predicaciones por medio de la iglesia local, y ese es el instrumento designado por Dios. ¿Para qué? Para el cuidado de sus ovejas. Así que, mis hermanos, estimemos la palabra de Dios que sale predicada para nosotros domingo a domingo. Repasémosla entre semana. ¿Y con qué fin? Teniendo en mente que Dios está cuidando de nosotros a través de su palabra. Y es ahí por qué, donde se refleja lo que dijimos, esa lealtad. ¿Qué tanta lealtad voy a tener a Dios fuera de estas cuatro paredes? Mírala, mi hermano, por qué tanta estima tengo yo por la palabra de Dios, que Él providencialmente llega a mi vida, que Él providencialmente manda a nuestras vidas. Y es así como podemos ver qué tanto leal le estamos siendo fieles a Cristo. Midámonos con qué tan fieles le estamos siendo a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Porque si ignoramos su palabra, tristemente nos va a pasar lo que se dice de las ovejas en Isaías 53. Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Y rumbo a dónde? Al matadero. Ahora, mis hermanos, no olvidemos lo que este mismo pastor, Cristo mismo, en Juan 10, él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La lealtad que debemos tener a Cristo y a su palabra es independientemente de la persona que esté aquí arriba. No vamos a ser fieles al hombre que está aquí arriba, sino fieles a lo que está escrito. Así que Dios va a hablar también a sus ovejas independientemente del hombre que esté aquí arriba. ¿Por qué? Porque con solo la lectura de su palabra, el Espíritu mismo ya la usa. ¿Para qué? Para hablar a su pueblo. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que también quiero que y aquí nos preguntemos, mis hermanos, ¿yo oigo la voz del Señor domingo a domingo? Si respondemos con un sí, pues gloria a Dios. Si respondemos con un no, hay un serio problema, mis hermanos, en nosotros. Y créanme que no es culpa de la persona que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque con solo que la palabra sea leída, ya sale y no vuelve vacía. Pero si hay un serio problema en su corazón de que no está oyendo la voz de Dios o la está ignorando. Y de ahí que pregúntese, si usted oye la voz de Cristo, pregúntese también, ¿usted le sigue? Y si la oye, también guárdese en su corazón la advertencia del autor de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Y para terminar, vayamos al último punto, mis hermanos, que es el punto número 3, y es la restauración anunciada. Hubo un anuncio de caída, el anuncio fue ignorado, y ahora vamos a ver cómo el Señor anuncia que también Él va a restaurar a su pueblo. Verso 28, dice así: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Las ovejas fueron dispersadas, veámoslo así. ¿Por qué? El pastor va a ser herido. Cuando el pastor fue herido, las ovejas son dispersadas. Se escandalizan de su pastor, le son desleales a las mismas, pero el espíritu del pastor sigue siendo para sus ovejas. Veámoslo así. El pastor, Jesús mismo, tiene un corazón para con sus ovejas y ni la muerte pudo hacer que él dejara de tener un corazón a favor de sus ovejas. Y es aquí donde el Señor les dice: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor les dijo: el pastor va a ser herido, es decir, va a morir. Las ovejas se van a escandalizar, van a huir. ¿Pero qué les dice el Señor? Pero después de que haya resucitado, es decir, yo voy a resucitar de la muerte y iré delante de vosotros a Galilea. Ustedes se van a descarriar como ovejas directo al matadero, pero yo como pastor resucitado voy a ir nuevamente a buscarles. Es lo que les está diciendo en pocas palabras aquí. Zacarías 13:7 dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es como que la mano del Señor aquí se levanta y apunta ¿a quiénes? A los pequeñitos dentro del pueblo de Dios. Así lo llama. Les dije que antes prestáramos atención a eso que decía el Salmo. A los pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Aquí representados por los discípulos. El Salmo 115 era el que decía: Jehová se acordó de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Las ovejas dispersadas que se avergonzaron de su pastor. Nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y particularmente Zacarías enfoca eso: haré volver mi mano contra los pequeñitos. Se le da la orden a la espada de que hiera al pastor. Las ovejas son dispersadas. Esto en el lenguaje de los profetas eso no es otra cosa que lo que, no sé si en otras veces lo hemos visto, pero se conoce como la dispersión de Israel. Es ese patrón que repetitivamente se da en el Antiguo Testamento cuando Israel era disperso entre las naciones. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Aquí tenemos como una imagen de eso: el pastor siendo herido e Israel, representado en los apóstoles, siendo dispersado. Mas entonces se ve que el favor de Dios: haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esto no es otra cosa sino lo mismo que el profeta Isaías también anunciaba sobre este Mesías pastor de Israel. En Isaías 40:10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí se nos presenta esa imagen del pastor que es todopoderoso. ¿Para qué? Para cuidar a su pueblo. Jehová vendrá con poder, con su brazo señoreará. Se ve ese brazo regio. ¿Y qué dice que hace con ese brazo? Como pastor apacentará a su rebaño en su brazo. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará. ¿Cómo? Suavemente o tiernamente a las recién paridas. Es ese pastor que se toma el tiempo. ¿Para qué? Para ser delicado con sus ovejas. El Señor entonces aquí lo vemos descrito como ese que tiene poder para vencer la muerte. ¿Por qué? Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. Tiene poder para vencer la muerte y es ese mismo poder que Él usa. ¿Para qué? Para restaurar a su pueblo. Para restaurar, para sanar, para curar. ¿A quiénes? A los justos, ¿no? A las ovejas traidoras que se escandalizaron de Él. Y es claramente aquí que uno ve esas imágenes de la gracia del Señor, o cuando él mismo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a buscar? A las ovejas perdidas, dispersas de la casa de Israel.
El Señor entonces aquí lo vemos como ese que tiene poder para vencer la muerte porque resucita, pero es un poder bondadoso a favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque va detrás a buscarlos, veámoslo aquí, a Galilea, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y entendamos esto, mis hermanos, veamos aquí al Señor entonces como ese que es todopoderoso para cuidar de nuestras almas. Y el Señor hoy en mismo sigue haciendo esto, sigue restaurando traidores como nosotros, porque no somos fieles al Señor. Incluso entre nosotros mismos no nos somos fieles, pero el Señor restaura a esos traidores como nosotros, porque es un mediador lleno de gracia, perdón. Mediante el poder de la resurrección, mediante vencer la muerte, Cristo está diciendo, voy a ir a buscar a las ovejas dispersadas. A esos que son justos, no. Que son los más santos, los más super espirituales, no. ¿A quién va a ir? Detrás de esos que se avergüenzan de él, detrás de ese hombre que lo negó 2 veces. Y ahí va el corazón pastoral del Señor detrás de su pueblo. Los discípulos debían entender esto, y es que son ovejas débiles, que son pequeños, pero que su pastor, que tiene poder para vencer la muerte, también tiene poder entonces para volverlos a congregar a sí mismo. Las ovejas van a ser dispersadas, pero el pastor, después de vencer la muerte, las atrae a sí mismo. Y es ahí donde tenemos ese patrón bíblico de la salvación que dijimos, que el Señor ha venido, como él mismo se lo dice en Lucas 19:11, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a quienes, prostitutas, vino a buscar a endemoniados, vino a buscar a cobradores de impuestos desvergonzados que vivían a costa de las personas. Ya, él vino, hijo, no por justos, sino por pecadores. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque yo soy pecador. Así que, si yo soy pecador, el Señor vino por mí. Si usted es pecador, el Señor vino por mí, por usted. Si usted no es pecador, ahí sí usted tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque yo he venido a salvar a pecadores. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Por un lado, mis hermanos, tenemos a los discípulos avergonzados de su Señor. Y por otro lado, tenemos a aquel que nunca pecó, que él no le da vergüenza ir detrás de aquellos que sí estaban avergonzados de él. Esos son esos contrastes donde la gracia de Dios lo hace a uno como wow. Porque naturalmente si alguien se avergüenza de mí, ¿qué hago yo? Le pago con la misma moneda. Dan ganas de desquitarse. Aquí sus discípulos avergonzados de quién? De aquel que nunca había pecado, de aquel que nunca había hecho mal, de aquel que, como lo dice Pedro, de su boca nunca salió mal. Pedro, después de avergonzarse de él, ¿qué escribió? Nunca hubo pecado en su boca. Pero veamos cómo nos lo pone el autor de Hebreos, Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, pongamos atención, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los discípulos avergonzados de su Señor, y por otro lado vemos al Señor, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él que sí tenía motivos para avergonzarse de nosotros, de su iglesia, porque Jesús conoce nuestros corazones, si nosotros mismos nos conocemos y muchas veces nos avergonzamos de nosotros mismos. Y aún así, cuando andamos afuera en el mundo, posiblemente nos avergonzamos del Señor y callamos. Pero veamos lo que dice aquí, esas palabras de gracia. Por lo cual el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y uno queda? Qué gracia y qué amor del Señor para con nosotros. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces nosotros sí nos avergonzamos de Él, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es gracias a esto, a ese actuar del Señor que no se avergüenza de amar a su iglesia, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es gracias a esto que finalmente su iglesia es restaurada a la comunión con Él. Es ahí donde se ve ese mismo patrón de gracia, como lo pone Pedro. El justo que vino por los injustos, ¿para qué? Para llevarlos a Dios. Es gracias a este pastor que va a buscar a las ovejas descarriadas, a las ovejas que se avergüenzan de él, que las mismas son restauradas.
En Zacarías 13:9 lo dice así, que es gracias al pastor que el pastor invoca el nombre del Señor, es que esos pequeños son traídos a comunión con Dios. Zacarías 13:9 lo dice. Después de que la espada hiere al pastor, después de que las ovejas son dispersas, dice, él, hablando del pastor, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová mi Dios. Al pastor es el que se le dice pueblo mío. ¿Por qué? Porque la tendencia de los profetas es que cuando se habla de Mesías, al Mesías se le ve como representante de todo Israel. Y es con base a eso que el apóstol Pablo siempre lo ejemplifica con una frase, creo que ya debe ser muy común para nosotros y espero que lo sea, para que la tengamos clara, cuando dice en Cristo. El que está en Cristo es ese que dice pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre él. Es aquí cuando se dice del pastor, él invocará mi nombre y yo le diré, pueblo mío. Como en Isaías 42, cuando se habla en el primer cántico del siervo, ¿qué le dice el Señor al siervo? Yo te daré a ti por pacto al pueblo. Ya, a él se le da por pacto. En Isaías 49, cuando a él le dice, oye Israel, tú mi siervo. Ese pastor viene a englobar todo lo que es Israel para que el Israel sea visto con buenos ojos delante de Dios. ¿Cuál es el motivo? Porque Dios llama pueblo mío a la iglesia solamente porque el pastor intercede por él e invocará mi nombre. Y es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro cuando le dice, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearlos como a trigo. Hay un pero y le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tenemos aquí entonces a un mediador compasivo que no se avergüenza de las ovejas que sí se avergonzaron de él, pero que va y las restaura y las trae a plena comunión con él. Y ya para terminar entonces, mis hermanos, meditemos brevemente en esto y es en ese poder restaurador que tiene Cristo en la iglesia. Y veámoslo en dos vías. Uno, Cristo está plenamente comprometido con restaurar pecadores a un estado de gracia. Los pecadores actualmente sin Cristo están en un estado, usando las palabras del Catecismo Bautista, están en un estado de miseria y pecado. Miseria, pecado y muerte, dicen otras variantes. Y Dios en Cristo está comprometido en que pecadores sean restaurados de ese estado de miseria y muerte, sean restaurados a un estado de santidad y gracia en Él. Y se sigue repitiendo el mismo patrón que hemos visto. Las ovejas fueron dispersadas. ¿Y quién es el que va al encuentro de las ovejas? Él después de resucitar. Ese es el mismo patrón histórico redentor que se ve siempre en toda la narrativa de la Biblia. Adán pecó y ¿quién buscó a ese pecador? Dios mismo en el jardín del Edén fue a buscar a Adán. ¿Por qué? Dios es el que sale al encuentro del hombre y le pone los términos de paz. ¿Y lo hace cómo? Con un llamado amoroso al evangelio a que se arrepentirse de los pecados y a confiar en Jesucristo. Y esto el Señor mismo lo hace de manera, mis hermanos, digámoslo así, como un llamado urgente. Es un llamado amoroso, es un llamado solemne, pero es un llamado urgente a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y el juicio por el pecado también está a la puerta. Asimismo lo contemplaba el apóstol Pablo cuando él dice, es como Dios rogándole a los hombres. Segunda Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo entonces restaura o reconcilia con Dios ¿a quiénes? A aquella humanidad caída que le fue desleal a Dios en Adán. Y en una segunda vía, mis hermanos, también Dios está comprometido con restaurar constantemente la vida de los que son suyos. ¿Por qué? Porque constantemente pecamos. Así que constantemente estamos necesitados de restauración, de que Dios siga restaurando nuestra comunión con Él y nuestra comunión los unos con los otros. De este lado de la eternidad en nosotros
hay pecado, digámoslo así, hay mucho pecado, pero hay mucha más gracia en Dios que el pecado en nosotros, así que hay gracia abundante. ¿Para qué? Para que pecadores como nosotros estemos yendo constantemente a Él. Dios está comprometido, mis hermanos, con nuestra santificación, no olvidemos eso. Y esa es, como lo decía San Pablo, esa es su voluntad. Y esto, mis hermanos, primero debe darnos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo va a venir sí o sí a nuestras vidas como ese pastor detrás de nosotros, como ovejas descarriadas, y nos va a congregar a Él, nos va a traer de nuevo a su comunión. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con los suyos. Nosotros, por causa de nuestro pecado y de ese pecado remanente, posiblemente vamos a ser inclinados a ser desleales a Él. Pero está ese corazón del Señor pastoral que va a venir a nosotros y nos va a salir al encuentro y no nos va a dejar desviarnos del camino. Posiblemente nos va a disciplinar, sí. ¿Por qué? Porque a los que ama disciplina. Pero ahí va a estar ese corazón amoroso del Señor actuando en nosotros. Cristo está plenamente comprometido con nuestra santificación y si nos desviamos, Él nos va a restaurar sí o sí. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con su pueblo. Y por otro lado, también no solo está comprometido con estas, veámoslo así, con esta restaurar esa relación padre-hijo, sino que también está comprometido Dios con restaurar las relaciones entre nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque somos ovejas de un mismo pastor. Y de ahí, mis hermanos, se espera que de nosotros también nos comportemos como tales. Porque hay pecado, sí. Y mi pecado va a chocar con el de ustedes, sí. Y en algún punto van a haber un desacuerdo, sí. Y el punto es, ¿qué se espera de nosotros con eso? Uno, mis hermanos, no se espera que seamos desleales entre nosotros. Y lo que sí se espera, mis hermanos, es que como cuerpo de Cristo manifestemos un corazón como el de Cristo. ¿Y cuál es el corazón de Cristo? Ese que va a buscar a ese que me hizo daño. Eso es lo que se espera de nosotros mismos como creyentes. Ese que se avergonzó de mí, yo no me avergüenzo de ir a buscarlo para restaurar la comunión. ¿Habrán altercados entre nosotros? Sí. Diferiremos en muchos puntos, sí. Pero ahí donde se va a ver nuestra lealtad al Señor, mis hermanos, es en cómo yo reacciono ante el mal que mi hermano me ha hecho. Si yo reacciono como juez o yo reacciono como ese que voy a procurar restaurar la relación a toda costa, como Cristo mismo lo hizo. Y eso, mi hermano, aplíquelo a cualquier área de su vida. En el matrimonio, por ejemplo, Dios quiere matrimonios amorosos como Cristo, perdonadores, misericordiosos. Usted, esposo o esposa, trate de traer eso a su vida. Tenga un corazón pastoral así como ese que Cristo no se avergüenza de los que sí se avergonzaron de él. Usted peca contra su esposo o contra su esposa y posiblemente usted que recibió el agravio, otra vez. Fijo no es cristiano, fijo me casé con un incrédulo. En cambio, se espera que actúe como Cristo y véalo con compasión, como alguien necesitado de la gracia de Dios, al igual que usted. Y procure restaurar bíblicamente, en arrepentimiento, en fe, en oración. Usted, padre, igual, ¿que qué? Que exaspera a su hijo hasta llevarlo. Ay, no, en mi hijo no veo fruto de nada. Sea como Cristo, véalo como ese pastor que los veía como ovejas sin pastor. Donde hay una oveja sin pastor y yo soy un pastor, voy a pastorearlo. Ese es el corazón de Cristo que aborda pecadores. ¿Por qué? Porque los ama. El punto, mis hermanos, es examinemos cómo está nuestro corazón y procuremos ser leales al Señor y procuremos en nuestros tratos con nosotros mismos ser como el Señor, perdonadores, misericordiosos, amarnos los unos a los otros sin avergonzarnos de nosotros mismos, sino por todas las vías posibles procurar siempre todos ir en la misma dirección de restaurados en amor, ir a Cristo. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu amor mostrado para nosotros.
Te suplico, Señor, encarecidamente que tu palabra haya sido entendida y atendida por tu pueblo. No nos permita, Señor, que si aprendimos algo lo hayamos olvidado, sino concédenos la gracia de que lo que aprendamos sea atesorado en nuestros corazones y procuremos, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Y que si nos damos cuenta que no lo aplicamos, danos un corazón arrepentido, Señor, que se duela de ver nuestro pecado, que se duela de ver lo tercos que somos ante tu palabra. Guárdanos del pecado, Señor, y ayúdanos siempre a ser dependientes de tu gracia, a conocernos tal cual tú nos ves, como esos pequeños débiles que nos podemos desviar a la primera, mas ayúdanos siempre a conocer que tu gracia es mucho mayor que cualquier pecado nuestro y que cualquier debilidad nuestra y que tú eres bueno, abundantemente bueno. Danos, Señor, bálsamo para nuestras almas. Danos, Señor, certeza en que tú eres bueno y actúas soberanamente siempre a favor de nuestras vidas. En Cristo te lo rogamos. Amén.